Bueno, pues hoy nos habéis invitado a Everis a hablar de la revolución de las insurtechs y particularmente dándole continuidad al mensaje, a la presentación de Carlos, pues hablar de cómo la revolución de la experiencia del cliente es un hecho ya, ¿no? Preparando esta charla repasaba apuntes de los últimos tiempos, pero también más históricos, y ya en 2003, 2004 hablábamos de la experiencia del cliente, ¿no? Empezábamos a darnos cuenta que a nivel de sector había muchas cosas que hacer y la verdad es que creo que se ha avanzado mucho, pero compartir con vosotros algunas de las claves de lo que estamos viendo pues va a ser mi objetivo para hoy y ojalá al final de la charla tengamos todos tiempos para compartir algunas preguntas, ¿no? Claro, entonces, ¿qué está pasando? Esto es lo que me hubiese gustado contar, pero lo que os voy a contar es qué estaba pasando. Y cuando preparamos esta presentación, pues se nos ocurrió poner esta foto. Y esta foto, pues bueno, tiene un componente de innovación y de transformador, pero porque vemos la parte de Uber Eats y cómo el nuevo servicio y cómo el nuevo cliente espera que le otorguen el servicio, ¿no? Pero claro, cuando vemos en el segundo plano, vemos gente caminando por la calle pues sin mascarilla, sin distancia social. La verdad es que esta foto está un pelín obsoleta, ¿no? Pensándolo para esta presentación, pero bueno, lo que sí está claro es que hay algunas tendencias de consumo que después hablaremos del COVID y de la desgracia de esta pandemia, pero hay algunas tendencias de consumo que claramente están cambiando en los últimos años, ¿no? El cómo arrancamos cualquier proceso de compra, y no hablo de seguros, hablo de cualquier producto o servicio, cómo lo arrancamos siempre desde el móvil, cómo empezamos a comparar qué existe, qué no existe, qué características tiene un producto versus otro, y cómo la información, al fin y al cabo, es un activo que está cada vez más disponible, ¿no? Entonces, eso ha cambiado radicalmente la forma en la que estamos consumiendo. Estamos viendo también en la industria aseguradora nuevos productos y servicios totalmente adaptados a eso. Estamos viendo también cómo se está ajustando la regulación a esta nueva realidad. La disposición de cada vez más información hace que sea necesario regular todo este data que fluye en las distintas plataformas de las distintas corporaciones, ¿no? Y está claro que también la tecnología ha venido a hacer una disrupción bestial y a crear nuevas oportunidades de, primero, atender mejor al cliente, pero también de crear nuevos modelos de negocio donde las compañías puedan pues, aportar nuevas soluciones a lo que necesita el cliente gracias al uso de la tecnología, ¿no? Y en este contexto estamos empezando a ver, y luego lo revisaremos con un poquito más de profundidad, el concepto de los ecosistemas, ¿no? Y cómo las empresas empiezan a intercambiar sus servicios y sus productos en una serie de ecosistemas, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que estaba pasando. Está claro que están surgiendo nuevas situaciones, ¿no? Y tenemos que saber y ser capaces como sociedad de capear estos temporales, de ver cómo con menor contacto la experiencia del cliente sigue siendo importante, cómo la incertidumbre para ciertas empresas y ciertos clientes en este contexto, pues la verdad es que nos está complicando el existir, sobre todo esta incertidumbre, pero por suerte las bondades de la digitalización que nos permite, bueno, pues colmar parte de los gaps que está provocando esta nueva situación. Y todos estos cambios están afectando a la experiencia de cliente, ¿no? La experiencia del cliente que teníamos antes y la experiencia del cliente que estamos empezando a tener ahora, que es un cliente algo distinto en cuanto a sus expectativas de lo que tenía hasta hace unos pocos meses, ¿no? Entonces, lo que hacemos en Everis para entender mejor qué está sucediendo en cuanto a innovación en el sector asegurador es analizar cada año pues, qué está sucediendo en la innovación. Para nosotros son las startups y el ecosistema de startups, ¿no? En esta imagen intentamos resumir el concepto de, primero, el cliente está en el centro, sea un cliente personal o sea un cliente empresa, está en el centro y ya está muy interiorizado el discurso de los últimos años, donde hablábamos de transformar la organización aseguradora para que el cliente esté en el centro. Creemos que es algo ya totalmente interiorizado por las compañías. Y poco a poco las compañías creemos que están evolucionando, ¿no? De un mindset muy orientado primero a productos, después a ramos. Ahora la compañía cada vez más se está dando cuenta que el ecosistema en el que está el cliente es el ecosistema en el que tiene que estar presente, ¿no? Y aquí intentamos en nuestro informe InsurTech, donde lo que hacemos es entender dónde está la inversión en tecnología y en innovación, en las startups y en las insurtechs, lo que hacemos es anualmente entender qué tecnologías están levantando más capital, qué
partes del proceso de negocio asegurador están levantando también más capital, qué líneas de negocio, qué geografías, y con todo esto entendiendo dónde las corporaciones, los inversores, los tech giants están focalizando sus esfuerzos, porque es al final donde está la innovación y la necesidad del cliente, ¿no? El resumen es que, aparte de una serie de habilitadores tecnológicos que veis en el perímetro, ¿no? Luego hablaremos de inteligencia artificial, pero todo empieza con data y otros habilitadores que hay, pero al final creemos que se resume mucho en la parte del data. Nos damos cuenta que el cliente tiene principalmente 4 ecosistemas en el que se mueve, ¿no? Abajo a la derecha veréis la parte relacionada con el mundo de la empresa. Abajo a la izquierda, todo lo que tiene que ver con el hogar, el tiempo que la persona está en su casa. Arriba a la izquierda, en azul clarito, el Smart Mobility, es decir, todo aquel tiempo que el asegurado o el cliente no está en casa. No hablamos solo de la movilidad entendida como desplazamiento, pero el concepto más extenso de estar fuera de casa, ¿no? Y ahí hay mucha interacción, mucha oportunidad que ser capturada. Y finalmente, la conciencia de los hábitos saludables de los clientes, ¿no? Entonces, en estos 4 ecosistemas, cada vez más líquidos, y líquidos porque el cliente se mueve mucho entre ellos, líquidos también porque la expectativa del cliente ya es la misma, sea con una compañía aseguradora o con otro tipo de interacción con Amazon o con Google, esperan lo mismo de diferentes actores y además esperan lo mismo por diferentes canales, tanto en lo presencial, que sigue siendo súper importante pese al contexto actual. Creemos que hay mucho trabajo que hacer en digitalización en lo presencial respecto a experiencia de cliente, pero también en lo remoto, pues creemos que hay aquí un campo importante por recorrer, ¿no? Entonces, un poco en este análisis que hacemos de lo que está sucediendo, un poco a nivel de inversiones, bueno, nos damos cuenta de un factor fundamental, ¿no? Si nosotros analizamos, y este informe está disponible y después os pasaré un QR para que podáis acceder todos, que está accesible en la página de Everis y NTT Data. Lo que nos damos cuenta es que el 76% de las inversiones en InsurTech, es decir, el 76% de las inversiones en nuevos actores nativos digitales que vienen a complementar la oferta y la cadena de valor del sector asegurador, está basado en data y está relacionado con temas de movilidad. Movilidad y data, al final, eso es el cliente, eso es la experiencia del cliente, entender qué quiere el cliente, qué necesita el cliente y, sobre todo, acceder al cliente con el móvil, ¿no? Que es lo que ya tenemos en la palma de la mano y que es algo de lo que venimos hablando en los últimos años, pero sí que está claro que aún hay camino por recorrer, ¿no? Si seguimos avanzando a nivel de experiencia de cliente, claro, la compañía aseguradora o la industria aseguradora tiene algunas características que no podemos olvidar, ¿no? Lo primero, productos que en ocasiones son intangibles para cierto público, hasta que no se usan, no se acaban de valorizar del todo, ¿no? La interacción entre los clientes y las aseguradoras, aunque es algo en el que las compañías se están esforzando muchísimo en los últimos años para multiplicar la cantidad de interacciones que tienen con sus clientes, interacciones de valor, de ser posible, bueno, pues aún es limitado el número de interacciones si lo comparamos con otros productos o servicios que adquieren los clientes, ¿no? Está claro que las compañías al final viven de controlar bien sus riesgos y eso es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente que tienen una limitación tecnológica en los sistemas que han heredado las compañías tradicionales de las anteriores etapas tecnológicas, ¿no? Y aunque ahora hayan grandes procesos de transformación tecnológica, sí que es cierto que es importante entender esto como clave para entender qué está sucediendo en cuanto a experiencia de cliente, ¿no? Con todo esto llevamos ya unos años viendo en Everis una revolución en la experiencia del cliente. Era una gran novedad cuando 2003, 2004, 2005 hablábamos de los primeros comparadores, ¿no? Se hablaba del precio. Antes de eso empezábamos a hablar del valor del cliente, empezamos a segmentar clientes, el lifetime value, estos conceptos que ya nos hacen a todos muy mayores, pero con la movilidad es cuando realmente cambió el paradigma de consumo, como decía al principio, y es cuando realmente ha explotado el abordaje sistemático por parte de la compañía aseguradora de optimizar esta experiencia del cliente según nuestra perspectiva, ¿no? Y la siguiente gran oleada según nuestro punto de vista, después del móvil, es todo lo que tiene que ver con el dato y, por ende, la inteligencia artificial, ¿no? Que ha llegado también, pues como decía Carlos antes, para
para personalizar mucho más la demanda, para entender y anticiparse a las necesidades del cliente, para hacer ciertos trámites de forma automática si está claro que el cliente va a necesitar eso como siguiente paso en la prestación del servicio. Y aquí tenemos algunos ejemplos concretos, pero bueno, las aplicaciones de la inteligencia artificial está claro que cada vez se multiplican más, que han llegado para quedarse. Ameritaría quizá otro día hablar de la ética alrededor de la inteligencia artificial, pero bueno, en cualquier caso hoy, centrándonos en la experiencia de cliente, está claro que es la siguiente gran oleada para maximizar las experiencias, ¿no? Y esto es un poco lo que quería contaros, ¿no? Un poco un baño de cómo estamos viendo que la experiencia del cliente en este contexto de cambio sigue siendo fundamental. Los costes de captación y los costes de retención tienen magnitudes muy dispares. Aquí os dejo a todos a disposición el QR para acceder al informe, en el que veréis con un poquito más de detalle pues, qué está sucediendo en ramos en particular. El ramo de salud, ya antes de la situación que todos abordamos en nuestras geografías a partir de marzo, pero ya un poco antes en otras geografías, salud ya era en el año 2019 el ramo que concentraba la mayor parte de las inversiones, ¿no? en startups. Y esto claramente tiene que ver con el ecosistema líquido que veíamos arriba a la derecha, ¿no? La parte del health living como palanca fundamental de la experiencia de los clientes cada vez más conscientes de la importancia de esto.